Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es el uso del piperidolato en ginecología y obstetricia, un medicamento que yo creo que todos utilizamos muy frecuentemente. No, nuestra ponente es la doctora Nora Belén de la Torre Osorio. Ella es médica cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital Ángeles México, diplomada por la UNAM. Tiene diplomados en colposcopía y patología del tracto genital inferior, diplomados en docencia universitaria por el Congreso, por el Colegio Nacional de Salud Pública y la Universidad Nacional Autónoma de México. También un diplomado en Administración y Dirección Financiera de Hospitales. Es conferencista en congresos locales y hoy está aquí con nosotros. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí en un hospital hermano. Yo me formé en el Hospital Ángeles México. De hecho, estoy viendo a algunos de mis maestros, al doctor Tena. A lo mejor ya no se acuerda, yo fui residente ayer, doctor, entonces a lo mejor y por eso. El doctor González Partida, lo cual me da muchísimo gusto. Y bueno, amigos también como la doctora Rocío Docia. Es un placer estar hablando aquí con ustedes acerca de un tema que, como lo dijo la doctora, nosotros manejamos de mucho tiempo. Es decir, el piperidolato lo conocemos, es un fármaco bastante conocido y bastante utilizado. Vamos a recordar un poco en qué tipo de padecimientos lo podemos emplear. Esta es nuestra agenda del día. Vamos a hablar de amenaza de aborto, de dismenorrea y obviamente de las situaciones propias del piperidolato. Veo también aquí, me decía la doctora Rosy, que hay muchos residentes de gineco, que bueno, bienvenidos, qué bueno que están por acá. Entonces, todo esto realmente es un recordatorio de lo que ustedes manejan perfecto, yo creo que mejor que todos nosotros porque están muy frescos en todo esto. Recordemos entonces que la amenaza de aborto es la presencia de sangrado transvaginal que puede presentarse acompañado o no de dolor abdominal y esto se presenta antes de la semana 22 de gestación. Una de las, si recuerdan, tenemos como una clasificación de aborto y ahí vemos cuáles son las modificaciones y en qué momento se presenta y cómo podemos diferenciar entre un aborto en evolución o un aborto inevitable. La amenaza de aborto, ¿cuál es la condición que tiene que haber a nivel cervical? Que no hay modificaciones cervicales, ¿cierto? Podemos dividirla o clasificarla en amenaza de aborto temprana o tardía. Perdón, ya me dijeron que estoy moviendo aquí esto. Ok. Me voy a pelear un poquito con este. Este es el señalador. La amenaza de aborto temprana es cuando se presenta menos de las 14 semanas y la amenaza de aborto tardía es la que se presenta entre las 14 y las 22 semanas. Dentro de la epidemiología, tenemos aquí que 1 de cada 5 embarazos va a presentar amenaza de aborto. O sea, una de cada 5 pacientes embarazadas pueden cursar con amenaza de aborto. Y de estos, del 3 hasta el 16% van a terminar en un aborto. La incidencia es entre el 20 al 40%, perdón, 20 al 25% de los embarazos. Y sabemos también que más o menos entre un 20 a 40% de las pacientes embarazadas pueden llegar a tener sangrado en el primer trimestre. Es conocido también que el 50% de los abortos se puede presentar en etapas tempranas antes de las 8 semanas de gestación y que también el 50% de ellos está relacionado con las alteraciones cromosómicas fetales, que muchas veces las pacientes presentan abortos espontáneos y ni siquiera nos dimos cuenta, ¿no? Tenemos aquí también que el 20% se presenta en mujeres que son mayores de 35 años y se va aumentando la incidencia o el porcentaje que se puedan presentar de acuerdo a la edad, lo cual relaciona mucho la edad materna o también el estado socioeconómico con la presencia de los abortos. Pacientes de más de 40 años pueden presentar hasta en un 40% abortos y se eleva hasta un 80% en pacientes de más de 45 años. ¿Por qué digo esta situación? Porque cada vez las mujeres estamos dejando de lado la parte del embarazo. Anteriormente las mujeres se embarazaban en etapas de la edad reproductiva en las cuales no teníamos ninguna complicación porque sabíamos que estaban en una edad perfecta para el embarazo. Pero cada vez con el advenimiento también de la fertilización asistida, biología de la reproducción, pacientes que no habían pensado en embarazarse hasta los 40 años deciden que se quieren embarazar y esto aumenta el riesgo de aborto.
Los factores de riesgo, realmente tenemos que darle atención a las patologías o comorbilidades de las pacientes que pudieran agravar o hacer que si está embarazada pudiera presentar un aborto. ¿Como cuáles? Pacientes que tienen enfermedades cardíacas, pacientes que tienen antecedentes de hipertensión arterial, que muchas de ellas no está controlada, o pacientes que cursan con obesidad. Sabemos que también la obesidad es un factor de riesgo incluso para tener problemas simplemente para embarazarse. Pacientes que tienen alguna patología como autoinmune, lupus eritematoso sistémico, problemas de anticuerpos antifosfolípidos, que ya sabemos que de entrada eso complica mucho. Pero hay una patología también muy frecuente que se presenta cada vez más, que es las pacientes que son diabéticas, sobre todo las diabéticas insulino dependientes, que sabemos que si no tienen un control adecuado, son pacientes que van a tener abortos incluso recurrentes. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque idealmente, y siempre lo he dicho, ojalá tuviéramos esa posibilidad. Yo estoy ahorita como subdirectora médica en un hospital que es ahora IMSS Bienestar y nosotros sabemos que las pacientes no llegan para una consulta preconcepcional. Sería maravilloso que las pacientes llegaran para una consulta preconcepcional porque ahí nosotros podríamos detectar cuáles serían los factores de riesgo que la pondrían a ella en un riesgo de presentar incluso un aborto. No pasa así, la verdad es que las pacientes allá nos llegan ya en etapas muy avanzadas y muchas veces con algunas comorbilidades que no pudimos detectar a tiempo y por consecuencia pueden tener complicaciones. Otra de las enfermedades que puede haber son los trastornos psiquiátricos, que a veces dejamos de lado. Hay pacientes que cursan no solamente con alteraciones en la salud mental, sino con trastornos psiquiátricos per se, que pueden estar tomando medicamentos que están contraindicados en el embarazo o que lo suspenden de manera, ellos deciden suspenderlo y eso también nos va a poder poner en una complicación. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico no es muy característico. Como les decía, del 20 al 40% de las pacientes que están embarazadas pueden llegar a presentar sangrado transvaginal, que es lo más común. Nos visitan por sangrado genital, sangrado transvaginal, que puede o no estar acompañado de dolor. Y que además puede, lo que sí es importantísimo es que no hay modificaciones cervicales. Ahora, el sangrado. Puede haber sangrado escaso, pero también tenemos pacientes que llegan con sangrado abundante, aún sin modificaciones cervicales. Es muy importante hacer el interrogatorio adecuado y también hacer la revisión adecuada. El diagnóstico, como nos lo han dicho nuestros maestros desde que empezamos la carrera, tiene que ver con una historia clínica completa, porque en una historia clínica completa nosotros podemos obtener muchísima información que nos puede llevar a detectar alguna posible complicación que se pueda presentar. Los antecedentes ginecobstétricos son importantes, lo sabemos, saber si la paciente ha tenido pérdidas anteriores, cuántos embarazos ha tenido, si es una técnica de reproducción, si utilizó alguna técnica de reproducción asistida, si tiene el antecedente a lo mejor de una pérdida por incompetencia ítmico-cervical, si la paciente ha tenido infecciones relacionadas con transmisión sexual o algún procedimiento que se haya hecho a nivel cervical, es importante que nosotros lo sepamos también. Antecedente de haber utilizado algún tipo de dispositivo intrauterino, por ejemplo, que nos pueda generar alguna alteración, eso también es importante saberlo. Hay que hacer una exploración completa, hacerla con una especuloscopía. Esto es algo muy importante porque yo recuerdo y hasta la fecha, perdón, no puedo señalar. Es la especuloscopía. Yo recuerdo porque hasta la fecha es muy común que las pacientes que presentan sangrado genital y nosotros van a visitarnos, te dicen que no las revises. ¿Por qué? Porque puedes generar un aborto. Es muy importante tranquilizar a la paciente y explicarle la importancia del por qué nosotros necesitamos hacer la revisión genital y colocar un espejo vaginal, porque hay muchas pacientes que pueden tener patología a nivel cervical, como puede ser una eversión glandular, como puede ser una cervicitis o los cambios propios gestacionales que se presentan a nivel del cervix y que puedan estar sangrando y que no necesariamente venga de cavidad, sino que sea un sangrado localizado en cervix. Si nosotros le explicamos a la paciente que no porque nosotros hagamos una revisión va a presentar un aborto, eso le va a dar la tranquilidad para que nos permita hacer una exploración adecuada. Muchas de las pacientes, a nosotros nos llegan mucho ya en el hospital, no permiten que hagamos ni tacto ni coloquemos espejo, porque eso automáticamente lo relacionan con que va a haber una pérdida. Vamos a ver más adelante que hay algunas
datos, sobre todo ultrasonográficos, que nos van a hablar si tenemos la posibilidad de que ese embarazo continúe o no. Entonces, si nosotros le clarificamos a la paciente que no por hacer una revisión va a presentar un aborto, quizá podamos llegar a tener mucha información. También es importante hacer una cuantificación de la hormona gonadotrofina coriónica. Recordemos que esto va en crecimiento exponencial y nos hablaría, de acuerdo a los títulos que tengamos, si ese embarazo tiene una posibilidad de lograrse o no. Desde ahí nosotros nos podríamos dar cuenta, ¿sí? La ultrasonografía también es muy importante en caso de qué nos va a funcionar a nosotros. Recordemos que hay signos o datos que nos van a decir si está bien o no. Si nosotros hacemos una ultrasonografía y vemos un saco gestacional intrauterino, aparte también las medidas del saco gestacional y más además, si podemos escuchar o localizar la frecuencia cardíaca fetal, sabemos que a partir, doctora, de las 6 semanas de gestación podemos ya tener una frecuencia cardíaca fetal. Entonces, si yo tengo una paciente que tiene 7 semanas de gestación y hacemos el ultrasonido y no observamos frecuencia cardíaca fetal o no observamos un embrión, muy probablemente se trate ya de un aborto incluso deferido o un embarazo embriónico. Esos también son datos importantes para nosotros. El tratamiento, es muy controversial esto del tratamiento porque siempre nosotros manejamos como el reposo como una parte importante del tratamiento. Incluso las guías lo dicen, sí, pero no se relaciona como que ese sea el tratamiento ideal. Yo creo que el tratamiento o también va encaminado a que nosotros podamos detectar cuál es el problema que está generando la amenaza de aborto. Es decir, si nosotros ya vimos en la paciente que a lo mejor en la exploración o en un exudado vaginal tiene una vaginosis, hay que dar el tratamiento correspondiente para mejorar esta situación. O si cursamos también, recordemos que las infecciones también son causas de amenazas de aborto. Entonces, si tiene una infección urinaria, pues darle tratamiento para la infección urinaria. En cuanto al tratamiento farmacológico, hemos utilizado mucho los antiespasmódicos. Entre ellos utilizamos la butiliosina y muy recurrentemente también se ha hablado de que podemos utilizar los AINES. En el caso concreto de la amenaza de aborto, utilizamos la indometacina por vía rectal, 100 miligramos. Si recordamos los médicos residentes, ¿qué son los AINES o para qué nos funcionan? ¿Qué hace el AINE? Inhibe la ciclooxigenasa. Entonces, al inhibir esto, no tenemos la presencia de prostaglandinas y por consecuencia no vamos a tener la contracción. Entonces, se ha utilizado mucho la progesterona. Estuvimos apenas en una plática de progesterona donde se ha utilizado también y se dice en la guía de práctica clínica que también se utilice en pacientes que tengamos ya como la certeza de que tienen insuficiencia del cuerpo lúteo. Y ahora se ha relacionado también a la progesterona como ayuda a la quiescencia uterina, entonces también ayuda a la relajación. Por eso es que tiene como doble mecanismo. Después de que nosotros ya demos el tratamiento, es muy importante que hagamos un ultrasonido seriado para evaluar cómo está, porque también recordemos que hay pacientes que pueden cursar con hematomas y entonces los hematomas hay que estarlos monitorizando para ver cómo está yendo la evolución y otra vez la hormona gonadotrofina coriónica haciendo las determinaciones para ver que esté aumentando de manera exponencial como debe hacer. El manejo ambulatorio también es el decirle a la paciente sobre el coito interrumpido. Recordemos que el líquido seminal o el semen puede liberar prostaglandinas. Entonces, por eso se les hace esa aclaración a las pacientes que es preferentemente evitar relaciones sexuales y si las tienen, pues el coito interrumpido. Hay que, como les decía, tener la atención a las enfermedades que están relacionadas o propias que estén causándonos el problema para un mejor pronóstico para ese embarazo. Y el control médico dice que las pacientes las tenemos que mandar a reposo y que ya pueden empezar, digamos, que a salir o a hacer su vida cuando hayan pasado 48 horas posteriores al último evento de sangrado. Tienen que acudir con nosotros para que hagamos la valoración. Este es un algoritmo que ya conocemos, todos ustedes que están ahí lo conocen perfecto porque se encuentran en las guías de práctica clínica y nos dice que qué es lo que tenemos que hacer si tenemos una paciente, perdón, si es una paciente que está en edad reproductiva, entonces lo que vamos a hacer una historia clínica completa, vamos a determinar si la paciente está embarazada, si está embarazada, tiene el problema del sangrado,
Entonces vamos a referirla para hacerle exámenes, los de rutina, todos los exámenes de rutina que tenemos que hacer. Podemos hacer un ultrasonido para corroborar la presencia del saco gestacional. Si es un sangrado que no tiene relación con el embarazo, pero tiene hormona gonotrofina coriónica elevada, podemos pensar que pudiera tratarse también de un embarazo ectópico. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Hay que darle tratamiento a la paciente si ya diagnosticamos la amenaza de aborto como tal, decirle que vaya a reposo. Si la paciente continúa con sangrado, además del tratamiento ambulatorio, además del tratamiento con los fármacos antiespasmódicos y continúa con sangrado, es importante que le digamos a la paciente que tiene que acudir a urgencias. Y les decía también que tenemos los marcadores ultrasonográficos que nos pueden dar un pronóstico para saber si es embarazo. Gracias. Es que justo es lo que le decía. Ya mi presbicia no da para mucho, pero bueno. Entonces, si en la paciente tenemos un ultrasonido en las pacientes con sangrado transvaginal en el primer trimestre, ¿qué vamos a hacer? Primero, corroborar que exista la presencia de un saco gestacional intrauterino. Si no hay un saco gestacional intrauterino, pero tiene la hormona gonorfina coriónica de fracción beta elevada, podemos pensar que pueda tratarse de un embarazo ectópico y entonces hay que diferirla. Sí, tenemos una presencia de un saco gestacional intrauterino, sí, pero tenemos ausencia de embrión. Hay que evaluar si el saco gestacional está menor a 25 milímetros, la probabilidad de que sea un embarazo viable es prácticamente inexistente. Ahora bien, si es un embrión viable, pero no detectamos la frecuencia cardíaca fetal y la longitud cráneo-rabadilla está en menor a 7 milímetros, seguramente que va a ser un embarazo no viable y entonces hay que hacer la referencia a la paciente. Aquí viene un cuestionamiento, por ejemplo, en este caso, si tenemos un saco gestacional que está mayor a 25 milímetros, que tiene probabilidades de ser un embarazo o un viable, entonces vamos a darle seguimiento, repetimos el ultrasonido y hacemos también otra vez una cuantificación de hormona gonotrofina coriónica para evaluar cómo va el embarazo. Si no tenemos, si detectamos un saco gestacional, pero no detectamos la frecuencia cardíaca fetal, recordemos también que en pacientes que no son regulares en sus ciclos, podemos tener datos de embarazos tempranos y no quiere decir que no vaya a ser viable, sino que puede tratarse de un embarazo temprano. Por eso la importancia de hacer el seguimiento ultrasonográfico. Listo. Bueno, las complicaciones, lo que no queremos que pase realmente cuando tenemos una amenaza de aborto, lo que nosotros no queremos que suceda es que presente un aborto. Entonces, sí, a pesar de todo lo que hicimos, si la paciente tenía algunas otras alteraciones que iban a condicionar un aborto, pues vamos a tener un aborto inevitable. Esto que pongo acá de acerca de la sepsis o choque hipovolémico, eso va más relacionado cuando nosotros no manejamos, les digo, a nosotros nos llegan muchas pacientes con abortos en evolución o con abortos complicados, abortos sépticos, que incluso pueden llegar a un choque hipovolémico o hemos tenido también el caso de sepsis materna y muertes maternas por aborto. Bueno, ahora vamos a hablar esta fue una patología obstétrica, vamos a hablar de una patología ginecológica que es muy frecuente en la actualidad, es más, incluso hasta hay una ley orgánica que ya se hizo una iniciativa de ley en febrero del 2023, desde ahí empezó la iniciativa de ley, para que pudieran tener las pacientes, las mujeres sin capacidad por dismenorrea comprobable. Entonces, vemos que dismenorrea es el dolor durante la menstruación, es un dolor de tipo cólico que generalmente se presenta en hipogastrio, y que puede iniciar desde que empieza la menstruación con una duración entre 4 horas, incluso hasta 4 días. Es importante que para que nosotros podamos pensar que es en dismenorrea, que sean 3 ciclos continuos que tenga dolor. La dismenorrea vamos a clasificarla en primaria y secundaria. La primaria es la que se va a presentar posteriores a los 6 meses de que empieza la paciente con menarca, generalmente es en pacientes jóvenes y generalmente esta no tiene una causa anatómica agregada y también se llama dismenorrea espasmódica. Es el 90% de los casos que se puede presentar, es de las más comunes que pudiera haber y bueno, yo sé que estaba recordando que a las pacientes en la secundaria, les estoy hablando de ayer, chicos residentes, ustedes seguramente que ya ni se van a acordar de este fármaco, no lo sé, si todavía exista, pero yo me acuerdo que en la secundaria tenían en su cajita de botiquín para cuando te bajaba la regla, porque así decía, ¿no? Había maestros que decían para cuando te enfermas, que era esa, una que se llamaba espasmosivalgina.
O sea, la espasmosivalgina era algo que se utilizaba muy frecuente porque se relacionaba con que es muy común que las chicas tengan dolor, o sea, es muy común que la menstruación duela. Ahora vemos que no tendría que ser así, que tampoco se trata de venir aquí a sufrir, ¿no? Ahora, en la dismenorrea secundaria, esta sí está asociada a una patología agregada y generalmente se presenta en mujeres adultas y no se presenta inmediatamente que empiezan con la menstruación. También se llama congestiva y en la dismenorrea secundaria, podemos encontrar múltiples patologías que puedan estarse asociando con esto. De las más comunes que nosotros conocemos y que también son un coco para nosotros porque el tratamiento es a veces complicado y a veces empezamos a manejar lo que manejemos, para la paciente va a seguir con dolor, es la endometriosis. La enfermedad pélvica inflamatoria podemos sospechar de ella en pacientes, por eso es muy importante hacer una buena interrogatorio, una buena historia clínica para saber si la paciente tiene antecedentes de enfermedades de transmisión sexual. Pero también puede haber otras patologías que se relacionen con esto, como la estenosis cervical o algunas malformaciones obstructivas que no se detectan hasta después, incluso cuando la paciente desea embarazo. ¿Ok? Y hay otras patologías que no tienen ninguna relación con cuestiones ginecológicas, como son las alteraciones gastrointestinales, pero vean que también aquí tenemos dentro de los padecimientos psicológicos mucho. Hay pacientes que cursan con ansiedad. Hay pacientes que les llaman ahora los trastornos conversivos o que pudiera haber un dolor que no se relaciona con nada, que ya le buscamos todo, que ya le hicimos incluso esta resonancia magnética y la paciente continúa con dolor. Entonces hay que pensar que puede ser una paciente que esté cursando con alguna alteración como a una ansiedad generalizada que también pueda condicionarnos dolor. Okay. Entonces, bueno, dentro de los factores de riesgo, consideramos que es más frecuente en pacientes que empiezan con una menarca temprana, pacientes que fuman, pacientes que tienen una menstruación prolongada, alcoholismo o la obesidad también está relacionada entre los factores de riesgo para tener dismenorrea. ¿Qué pasa o cómo es que sucede? ¿Cuál es la fisiopatología del dolor? O sea, ¿solo me duele o qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, cuando nosotros tenemos, aquí está la progesterona, disminuye y entonces empieza a hacer la presencia empieza a actuar esta fase donde el endometrio se me fue ahorita la idea, pero sí me van a entender. Progesterona, endometrio, se libera las prostaglandinas y eso va a condicionar la contracción miometrial. Entonces, bien así, contracción miometrial, esto hacen alteraciones en el flujo menstrual. Las prostaglandinas, recordemos que son mediadoras también de toda la fase de la inflamación y entonces viene dentro de esta contracción, son contracciones tan intensas, son contracciones arrítmicas intensas, muy, muy intensas y van a generar que si disminuye el flujo en las arterias uterinas, esto va a condicionar también que la cantidad de oxígeno que aparezca sea menor y esto hace que haya, como le avisan, genera una isquemia. La isquemia uterina va a estar liberando muchos metabolitos que van a avisarle al cerebro, hey, aquí está pasando algo, demasiada inflamación, dolor. Se generan las fibras del dolor, aquí está, y no solo eso, o sea, ya tiene la isquemia uterina, ya tiene el dolor, pero justo ese mismo dolor hace que las fibras uterinas tengan más receptores de sensibilidad al dolor. Luego entonces es un dolor que pues no vamos a parar. ¿Okay? ¿Cuál es el cuadro clínico? Puede presentarse como con síntomas gastrointestinales. Son pacientes que nos llegan y nos dicen, doctora, yo cuando tengo la menstruación empiezo con mareo, puedo llegar a tener náusea, me da vómito, me empiezo a sentir muy mal. O sea, la verdad me siento mal, me duele el abdomen, me pongo compresitas calientes, no mejoro. O sea, es un dolor tremendo. Y bueno, esto además les genera ansiedad. Hay pacientes que ya simplemente con el hecho de saber que les va a venir el periodo, se ponen muy ansiosas porque dicen, me va a doler, ya sé que me va a doler y es terrible cada que me llega mi periodo, es terrible. Pero además también, y no sé si les ha pasado a ustedes, es muy común que las pacientes cuando llegan a nosotros al consultorio y les hacemos el interrogatorio para saber cómo es ese dolor o les preguntamos, ¿cómo son sus ciclos menstruales? Cada mes, ¿cuánto le dura? ¿Tiene dolor? Sí. ¿Qué toma? Nada. No sé si les ha pasado. ¿Cómo? ¿No toma nada? No, pues me aguanto porque pues yo sé que así es el dolor, ¿ok? O no, sí me tomo. ¿Qué se toma? No, pues un ibuprofeno. ¿Cuántos? Una. ¿A qué hora se la toma? Cuando yo tengo muchísimo dolor. Pues eso entonces en realidad no nos permite tener un tratamiento efectivo
en la dismenorrea. Bueno, entonces el diagnóstico, otra vez, retomamos, es una historia clínica completa, muy importante que nosotros hagamos un interrogatorio adecuado de los antecedentes ginecobstétricos. Hay que saber si la paciente ya inició vida sexual, si no tiene vida sexual, porque así lo podemos diferenciar entre una dismenorrea primaria o secundaria, pero además el número de parejas sexuales que ha tenido, si tiene antecedentes de infecciones de transmisión sexual, porque esto nos puede orientar a que tenga más riesgo de tener una enfermedad pélvica inflamatoria. Sí, cómo es, hay que hacer la semiología del dolor. ¿Cómo te duele? ¿Cuándo te empieza a doler? ¿Es a mitad del ciclo? ¿Justo cuando empiezas con tu menstruación? ¿Cuánto dura? ¿Qué has hecho para no tener el dolor? Y también hay que hacer una exploración bimanual, perdón, una exploración completa, una exploración ginecológica completa. Hay que buscar patología obstructiva. Por ejemplo, en pacientes que nosotros sabemos al interrogatorio que no han iniciado vida sexual, lo que tenemos que hacer es una exploración para verificar si la paciente puede incluso tener una patología obstructiva como un imperforado. A estas pacientes no vamos a colocarles un espejo vaginal. Si la paciente ya inició vida sexual, sabemos, y nos lo dijeron siempre nuestros maestros, hay que hacer una exploración siempre, bimanual, porque a lo mejor puede tratarse de alguna masa anexial que pudiera estar relacionada con un endometrioma y que eso sea lo que le está ocasionando el dolor también. Y hay que colocar un espejo vaginal para descartar algún tipo de patología agregada. Hay muchos pacientes que cursan también con vaginosis de repetición, que se automedican y que eso no permite que tengamos una curación de esto y entonces estamos con un proceso inflamatorio constante. No hay como tal un estudio de laboratorio y gabinete que nosotros podemos utilizar para decir, mi paciente tiene dismenorrea. Realmente nosotros nos vamos a basar en el cuadro clínico. Pero si nosotros tenemos sospecha de una paciente con dismenorrea secundaria y de acuerdo al interrogatorio que hacemos, que pudiera tener a lo mejor endometriosis, bueno, pues entonces ahí sí ya podemos hacer otro tipo de estudios que sean más orientados para pensar en la patología que tengo, ¿ok? En el tratamiento siempre hemos utilizado, otra vez aquí aparecen los AINES, siempre hemos utilizado los AINES como primera elección para el manejo. Aquí, ¿cuál es la situación? Es que nosotros tenemos que darlos también días previos al periodo. Y si no es una paciente que sea como constante y no se la va a tomar, le tenemos que decir 2 días previos a que estés en tu periodo y hasta 3 días después. Si la paciente no es una paciente que tenga ciclos regulares, va a ser un poquito complicado que ella sepa cuándo lo va a tomar. Y la otra son los anticonceptivos hormonales orales, que ya sabemos cuál es el mecanismo de acción, va a provocar anovulación, pero además de que va a hacer anovulación, va a ayudarnos a que se disminuya la estimulación del endometrio. Muchos incluso, como por ejemplo los que son el SIU del levonorgestrel, provocan que haya una atrofia endometrial. Entonces, por consecuencia, no hay liberación de prostaglandinas y por consecuencia no vamos a tener dolor. Entonces, también hay otro tipo de tratamientos que están relacionados o que se han relacionado con esto, como en pacientes que sufren de ansiedad. Les podemos decir que pueden iniciar técnicas de relajación, pueden hacer ejercicio. Recordemos que además el ejercicio libera endorfinas, que libera sustancias que nos hacen sentir mejor y eso puede ayudar a disminuir los niveles de la tensión. Hay pacientes también que pueden utilizar o recurrir, perdón, a tratamientos alternativos como es la herbolaria, acupuntura, que también puede ayudarles. Todo lo que sea externo que no tenga nada que ver con algo que tengan que tomarse que sea de dudosa procedencia, les digo que lo pueden utilizar, ¿sí? Y en pacientes en los cuales estamos sospechando de problemas como endometriosis, entonces ahí sí está indicada una laparoscopía, que puede ser incluso una laparoscopía que antes nosotros decíamos laparoscopía diagnóstica terapéutica, ¿sí? Y hace muchísimos años, yo no sé si ustedes chicos no lo van a recordar, pero cuando yo estudié, cuando me formé como ginecobstetra, nos contaban los maestros que sí hacían la neurectomía presacra, o sea que sí había pacientes que tenían tantísimo dolor que no había otra forma más que hacer una neurectomía presacra. Eso obviamente se tiene que hacer en personas, en médicos que tengan toda la capacitación hablando quirúrgicamente, porque también puede haber riesgo de tener lesión a grandes vasos y que eso sería una cosa muy lamentable y puede tener también lesión a nivel ureteral y que eso no sería como tan bueno. Entonces sí, yo sí supe, nunca me tocó, la verdad es que yo nunca lo vi,
Nunca vi a una paciente que lo hubieran hecho, pero a mí mis maestros sí nos comentaban que esto llegaba a suceder. Okay. Entonces, vamos a ver el tratamiento de la dismenorrea en el primer nivel de atención. ¿Me ayudas con la? Es una paciente, hay que ver si es una dismenorrea leve. Aquí tenemos. O si es una dismenorrea moderada o severa. Es importante que nosotros le digamos que modifique los factores, o sea, es decir, es importante saber que para todos los padecimientos, cuando tenemos un cambio en el estilo de vida, nos va a ayudar a mejorar muchísimas cosas. Hay que iniciar con analgésicos como el paracetamol o un antiespasmódico, mínimo 3 meses de tratamiento para que nosotros podamos decir que sí está siendo efectivo o no. Si tenemos una buena respuesta, nos vamos a quedar hasta ahí, podemos seguirle dando el tratamiento a la paciente y vamos a decir que fue efectivo. Si la paciente tiene una dismenorrea moderada a severa, podemos iniciar el tratamiento con analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, igual también 3 meses, evaluar si está funcionando el tratamiento y si no funciona, entonces hay que evaluar si tenemos que agregar a la mejor también anticonceptivos orales combinados con el AINES y que eso nos pueda ayudar. Si tenemos una buena respuesta, nos quedamos ahí. La otra, por favor. Ay, perdón, yo la paso. Aquí está. El tratamiento de la dismenorrea, cuando nosotros no tenemos ay, sí es esta. Cuando tenemos dismenorrea a nivel de segundo nivel, si ya la trataron en el primer nivel de atención, la paciente no mejoró con antiespasmódico, no mejoró con anticonceptivos orales, no mejoró con AINES, entonces la tenemos que referir para evaluar si tiene alguna otra patología agregada que le esté generando el dolor. Es importante que hagamos una exploración ginecológica y obviamente un ultrasonido, que va a depender mucho si la paciente inició vida sexual o no. Idealmente, si inició vida sexual, hay que hacer un ultrasonido endovaginal y evaluar aquí. Si el ultrasonido está normal, entonces podemos nosotros iniciar tratamiento otra vez con AINES, anticonceptivos hormonales orales, y hacer una revaloración en 3 meses. Generalmente las pacientes, cuando no tienen una patología agregada y dándoles un tratamiento que se lo tomen de acuerdo, no solamente cuando tengan dolor, sigan el tratamiento de manera efectiva, van a mejorar. Si la paciente no tiene una mejoría y entonces diagnosticamos que es una dismenorrea secundaria, hay que evaluar qué tipo de padecimiento puede llegar a tener y entonces dar el tratamiento adecuado para eso. Podemos tener pacientes que tengan adenomiosis o que tengan miomatosis y entonces ya el tratamiento tendría que ser específico para este tipo de padecimientos. Si la paciente no mejoró a pesar de los tratamientos que nosotros tenemos, hay que enviarla a tercer nivel de atención. Porque sí, efectivamente hay pacientes que a pesar de todo lo que ya les hicieron y pacientes incluso que fueron tratadas por problemas de endometriosis con la paroscopía, aún así siguen con dolor. Y es lo que les comentaba hace rato. ¿Cuáles son los otros tratamientos que nosotros podemos tener? Aparte de todo lo que ya le dimos y aparte de los analgésicos antiinflamatorios y antiespasmódicos, bueno, pues hay otras pacientes que no tenemos más opción que hacer tratamientos quirúrgicos, que pueden ser también por vía laparoscópica y para ayudarles a mejorar. Sin embargo, hasta un 29% de las pacientes que han sido sometidas a estos tratamientos no mejoran, o sea, les hacen ya vía laparoscópica el tratamiento y la paciente continúa con dolor. Entonces, incluso se menciona que la histerectomía, yo la tengo como controversial, no sé ustedes que también son expertos en esto decirme, porque no necesariamente la histerectomía nos va a mejorar el dolor. Si hay pacientes que sí llegan y dicen, a mí me quitaron el útero porque tenía dolor y sigo con dolor, entonces hay que evaluar qué es lo que realmente está sucediendo. Y las pacientes que nosotros detectamos que tengan alguna alteración, que estén cruzando con alteraciones en las emociones, pues darles apoyo psicológico ayuda muchísimo también, acompañamiento terapéutico para disminuir la ansiedad. Listo. Si se dan cuenta, en los dos padecimientos que hablamos, tanto en la patología obstétrica, que es la amenaza de aborto, como en la dismenorrea, que es una patología ginecológica muy, muy frecuente, en ambas se menciona que podemos utilizar medicamentos o fármacos antiespasmódicos. Y tenemos aquí un fármaco antiespasmódico que, como lo decían los doctores, ya lo conocemos desde hace muchísimo tiempo. El piperidolato es un fármaco que tiene muchísimos años más que yo, o sea, eso sí ya es bastante. Entonces, pero curiosamente, si vemos esto, es porque es un fármaco que realmente se creó o apareció en Japón.
y la intención de hacerlo o la indicación para ellos era para trastornos gastrointestinales, para eso se empezó a ocupar. Vemos que el piperidolato es un fármaco de acción espasmolítica, pero aparte es uterorelajante y es antimuscarínico terciario que va a estar utilizado principalmente por sus efectos sobre el músculo liso. ¿Qué hace? Suprime las contracciones en ilion inducidas por la acetilcolina. Tiene efectos muy similares a la papaverina. Recordemos que la papaverina es un vasodilatador y que también tiene que ver mucho en la contracción, pero esto es en cuestiones más de cardio. Y vemos que la estructura molecular del piperidolato está conformado con una serie de… Este anillito contribuye a darle una estabilidad estructural al fármaco, pero además tiene una conformación muy similar, tiene una conformación muy similar a la acetilcolina. Se parece mucho a la acetilcolina, lo que le va a le va a permitir que pueda ser competitivo, o sea, es un antagonista para engañar, ya sabemos, a los receptores, y esto nos permite que sea más eficaz ante los receptores muscarínicos. Además, tiene una orientación axial del grupo éster. Recordemos, aquí tenemos un carbono, pero para que sea un grupo éster tiene que tener dos enlaces con un oxígeno, y esto lo que va a hacer es que le dé un sitio activo al receptor, aumentando la eficacia antimuscarínica. Entonces, esto es una ventaja porque, bueno, se parece, le da como un parecidito, tiene ahí como un cosplay con la acetilcolina y dice, aquí yo estoy bien y esto es lo que voy a hacer. El mecanismo de acción, aquí lo tenemos, es un antagonista muscarínico que va a ser competitivo, va a competir con los receptores muscarínicos. Entonces aquí los va a engañar. Aquí lo tenemos. Y de esta manera vamos a bloquear la acetilcolina y vamos a mejorar, vamos a inhibir la contracción del músculo liso en los órganos que son más frecuentes utilizados, es en el útero también, y como les decía, originalmente el piperidolato fue utilizado a nivel para padecimientos intestinales. Pero además, no solo eso, recordemos también que el calcio tiene mucho que ver con la contracción. Recordemos qué sucede cuando se libera esto, los canales de calcio y todo tienen mucho que ver con la contracción. Entonces, el piperidolato, como les decía, al igual de la papaverina, puede inhibir la fosfatidiesterasa, lo que lleva al aumento del AMP cíclico, y esto va a generar que disminuya la entrada del calcio a las células. Entonces, esto es crucial porque entonces no va a haber la contracción muscular. Este es un efecto muy bueno. Entonces, luego, después, si nosotros no dejamos que el calcio entre a las células, no hay contracción muscular, y entonces una acción va a incrementar la eficacia al reducir los espasmos y va a restablecer la relajación en los casos de contracciones uterinas prematuras. Recordemos también que la farmacodinamia es cómo se presenta o qué es lo que está haciendo el medicamento dentro del organismo. Es esto, inhibe las contracciones, es un efecto espasmolítico del piperidolato porque, ya lo dijimos, es antagonista de la acetilcolina, actúa a niveles de los receptores muscarínicos, el útero tiene receptores muscarínicos como es el M2 y el M3, y esto va a mediar las contracciones. Entonces, al actuar como antagonista, no va a permitir que exista esta contracción y va a haber una relajación. Es importante tener en cuenta que va a potenciar otros antimuscarínicos, por lo cual no podemos estarlo combinando porque podemos tener el riesgo de tener hilo paralítico o bien retención urinaria. Ahora bien, la farmacocinética, que tiene que ver con las vías de absorción y vías de excreción del fármaco, vemos que el piperidolato se absorbe efectivamente tanto en el tracto gastrointestinal como a través de la membrana conjuntival. La distribución, una vez que ya se absorbe, la distribución hacia el organismo es muy efectiva, se va a distribuir ampliamente. Los metabolismos de excreción son muy parecidos a otros fármacos. Los metabolismos de excreción que tenemos es la vía hepática y la vía renal. El metabolismo hepático va a hacer que muchos de los antimuscarínicos se van a metabolizar en el hígado, es decir, tienen su paso por ahí, es el primer paso del proceso de eliminación, donde todas las enzimas hepáticas van a transformarlos a metabolitos que puedan ser excretados sin tanto problema. Una vez que ya tienen este paso a nivel hepático, se van a hacer la excreción renal. Estos fármacos que ya se puedan eliminar a través de los riñones por excreción urinaria, y esta vía es más esencial para la eliminación de los metabolitos hidrofílicos.
Sabemos también que la farmacovigilancia tiene que ver mucho con la supervisión de los efectos que va a tener el fármaco y que no vaya a tener un efecto negativo para los pacientes que los están consumiendo. Este fármaco está en México desde el 14 perdón, aquí está, desde marzo de 1966. O sea, no es un fármaco nuevo, es un fármaco que ya se ha conocido desde hace mucho tiempo y que hemos tenido estos pacientes expuestos en este periodo y que hasta el momento no se ha reportado algún efecto que pudiera condicionar que ese fármaco ya no esté en activo. Las indicaciones terapéuticas, ya sabemos, como les dije, para nosotros en ginecobstetricia, pues nos ayudan en la amenaza de aborto y también en la dismenorrea, por ese efecto que tienen, el efecto antiespasmolítico, que va a disminuir la contractilidad uterina y en el caso de la amenaza de aborto, nos va a ayudar a continuar con el embarazo. Y en el caso de la dismenorrea, pues reduce los espasmos uterinos dolorosos durante la menstruación y muchas veces si se trata de una menorrea primaria, con únicamente dar ese tratamiento es suficiente. La dosis, bueno, sabemos que cualquier tratamiento tiene que iniciarse una vez que nosotros conocemos qué es lo que está ocurriendo. La dosis, para hablar de amenaza de aborto, se sugiere que se pueda dar un comprimido de 100 miligramos cada 6 horas y al tratar, y obviamente hasta que ya no tengamos actividad uterina o hasta que ya no tengamos la hipertonía uterina y deberá suspenderse cuando el médico lo indique. Esto es muy importante, o sea, es importante que nosotros seamos quienes estemos manejando los tratamientos y las indicaciones. Y en caso de dismenorrea, puede darse un comprimido cada 8 horas. También, como en todos los fármacos, hay contraindicaciones que no se pueden manejar. En el caso del piperidolato, son todas estas. Si nosotros tenemos algún paciente que tenga alguna de estos padecimientos, no debemos administrar el piperidolato. También tiene efectos secundarios, todos los fármacos tienen efectos secundarios. De los más comunes y digamos que de los más frecuentes, que es de los que nuestros pacientes se quejan, por ejemplo, las pacientes que toman oxibutina, que también ocupamos para la incontinencia urinaria, una de las cosas más frecuentes es que tengo la piel seca, es que tengo la boca seca, tengo que estar tomando mucha agua, también pueden llegar a tener vómito, estreñimiento, digamos que de los más frecuentes. Realmente, todos los demás efectos secundarios de este medicamento se dan cuando no se dan las dosis terapéuticas. Pero otra vez hay que analizar muy bien a quién sí le vamos a dar el fármaco y a quién no. Y bueno, esto es únicamente que nos dicen aquí que el bloqueo de los receptores muscarínicos con la oxibutina redujo las contracciones uterinas tanto inducidas como espontáneas. Y en conclusión, bueno, a pesar de que es un fármaco que no es nuevo, es un fármaco que ya tiene bastantes años, aquí dice que más de 60 años en uso clínico, y tiene 20 años de farmacovigilancia, sigue siendo un fármaco que nos da seguridad y eficacia, sobre todo en padecimientos como en ginecobstetricia, como es la amenaza de aborto y la dismenorrea. Es importante también que yo comentaba esta parte porque nosotros no tenemos estudios, siempre hablamos de estudios a otros lugares. Yo creo que es momento también y es una área de oportunidad para que podamos hacer un estudio de cómo se comporta el piperidolato aquí en nuestro país. Pero aún así sigue siendo una herramienta terapéutica muy, muy valiosa para pensando en una paciente con un tratamiento sintomático. Muchísimas gracias.